Bueno, en esta ocasión lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a nuestro Visual Studio, lo vamos a abrir y vamos a elegir acá. Bueno, acá les voy a dar este video va a ser un poco larguito, pero va a ser netamente lo básico de los proyectos de Visual Studio. Tenemos lo siguiente, todos los lenguajes y vamos a tener todos los lenguajes que se pueden trabajar con Visual Studio. Estamos los C Sharp, C++, F Sharp, JavaScript, Python, Query Language, que estamos hablando con temas de SQL y demás, TypeScript, Visual Basic y SAML, ¿sí? Este SAML es muy conocido para temas de lo que llamamos Xamarin o lo que llamamos WPF. Son temas como aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles con .NET. Ya hoy en día estamos hablando de MAUI, que es como todo este framework que salió para, o este SDK que salió realmente para hacer multiplataforma, aplicaciones multiplataforma. Pero bueno, este no es nuestro caso. Solamente les estoy diciendo acá como los lenguajes que hay. Yo por consejo o lo que en mi preferencia es mejor es siempre trabajar todo lo que tenga que ver con C Sharp con Visual Studio si tienes una buena máquina o si estás en Windows. Si estás en Linux, Mac OS y demás, te toca utilizar Visual Studio Code. Si bien existe un Visual Studio for Mac, la verdad a mí no me gustó. Sé que hay gente que sí le ha gustado, pero a mí en lo personal no me gustó. También tenemos el tema de plataformas, donde podemos elegir las plataformas que vamos a trabajar, si vamos a trabajar con Windows o cosas para Xbox, Mac OS, Linux, Android, bueno, en fin. Y el tipo de proyectos, si vamos a trabajar para servicios web, web API, SQL, o sea, ya aquí un poco más específicos como a lo que vamos a trabajar. Le voy a dar Web API y me aparecen dos. Me dicen Web API con F Sharp y me dice también con C Sharp, ¿sí? A pesar de que sean dos lenguajes, siguen siendo al final prácticamente lo mismo por debajo. Entonces, utilicemos C Sharp, que es lo que estamos trabajando. En este caso, vamos a utilizar esta parte de C Sharp. Nos debe abrir una nueva ventana donde nos dice, oye, ¿dónde quieres guardar esta aplicación? ¿Sí? Este es el nombre del proyecto, este es el nombre de la solución. Esta vez no la estoy haciendo con Visual Studio Code, ¿sí? Para hacerlo con Visual Studio Code tendrían que hacer casi que todo esto a pie, es decir, manualmente. Van a una carpeta, crean la carpeta de su proyecto, crean la solución por comando, crean el proyecto por comando y vinculan el proyecto con la solución. ¿Sí? Vamos a hacer aquí una prueba sencilla. Vamos a darle a esto, vamos a darle to do. Vamos a darle aquí to do. Vamos a hacer una aplicación to do que es simplemente una lista de cosas por hacer. ¿Sí? To punto web API. ¿Sí? Y acá en la solución no le vamos a decir que va a ser así, sino que va a ser SLN. Le pongo un nombre diferente para poder identificar cuál es la solución y cuál es el proyecto principal. ¿Sí? En teoría la solución no es llamarse, tener la terminología de un proyecto. Y en los proyectos me gusta ponerles el namespace, el nombre de la aplicación, punto, lo que es el artefacto que esté creando. Entonces, un servicio, un repositorio, un DTO, un web API, son cosas que vamos a empezar como a separar más adelante, pero es como para decirles por qué se les pone como al final ciertas cosas. Entonces, ese es el nombre de la aplicación. En algunas compañías, ¿sí? Que tienen múltiples proyectos, supongamos vamos a nombrar una compañía aquí al azar, Goodyear. Entonces Goodyear tiene múltiples aplicaciones, ¿sí? Entonces lo que podríamos hacer es manejar un estándar de poner Goodyear, punto, la aplicación, punto, el tipo de proyecto, ¿sí? Entonces, en este caso, si estuviéramos haciendo esta aplicación para Goodyear, sería goodyear.todo.webapi, ¿sí? De esa forma le damos un namespace, o lo que llamamos namespace, un espacio de nombres donde va a vivir nuestra aplicación y eso le da un orden, un agrupamiento a todo nuestro código, es formas de trabajar organizada, ¿sí? Entonces ya tenemos ahí el nombre del proyecto, tenemos el nombre de la solución. Ahora nos toca decirle dónde vamos a
hacer esto. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a utilizar un repositorio que ya exista y lo vamos a clonar como para hacer un repaso de la clase anterior. Para ello vamos a abrir entonces la ruta donde están nuestros proyectos y lo que vamos a hacer es git clone y le vamos a decir dónde vamos a hacer, digamos que subir nuestros proyectos y demás. Como ven, aquí ya nos va a decir, mira, lo que pasa es que está vacío. Y aquí si nos vamos para ese repositorio .NET Basic, aquí tenemos ya nuestro proyecto. Entonces vamos a copiar esto. Aquí le vamos a decir git branch. Y aquí nos está diciendo, oye, no hay nada. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a hacer las cosas como desde el inicio, como en los primeros videos. Entonces vamos a venir acá, le vamos a decir que vaya allá, tenemos aquí nuestro git, le decimos seleccionar esa carpeta, él aquí ya nos va a crear la solución y demás. Entonces aquí nos dice más o menos cómo va a quedar nuestra solución y dentro de la solución va a quedar el proyecto. Si yo quisiera, simplemente le pongo en vez de ponerle acá sln, le puedo poner app, ¿sí? Y incluso ya aquí le puedo decir nest y aquí ya me va diciendo, mira, usar las APIs mínimas, que es una nueva forma de hacer controladores mucho más sencillas. Esto lo vamos a dejar acá, lo vamos a quitar porque no lo necesitamos. El Docker lo vamos a hacer manual, si bien él no lo puede hacer acá y nos dice el tipo de Docker que estemos trabajando. No vamos a ponernos aquí a hacer esto, que no lo haga la máquina, vamos a aprender a hacerlo por nosotros mismos. También le vamos a hacer que lo configure en HTTPS y aquí nos pide un tipo de autenticación que es por el Identity Platform, que es una autenticación con cuentas de Microsoft, y el tema de Windows, que es cuando tenemos un dominio, un directorio activo. Un directorio activo es cuando tú te autenticas con un correo en una máquina, ¿sí? Pero un correo corporativo, ¿sí? Y ese correo corporativo tiene una autenticación bajo Windows. Entonces él se está autenticando contra un servidor Windows. Y de esta manera, cuando elegimos la Windows, es que le estamos viendo que nuestra aplicación está autenticada siempre que siempre que pueda autenticarse o comprobar que la máquina está pegada a un directorio activo. ¿Sí? Bueno, ya vamos a dejarlo así, simplemente le vamos a decir Enable OpenAI Support porque es el que más nos ayuda en este caso. Yo voy a utilizar, pues, si bien podemos utilizar el 6 y podemos utilizar el 7. Chicos, hay que tener varias cosas muy importantes. A veces hay cosas que funcionan en versiones viejas y hay cosas que funcionan, características que funcionan en versiones nuevas. Entonces es muy importante que tengan diferentes frameworks, diferentes sí, SDKs de .NET Core instalados en la máquina. A mí me gusta tener normalmente las últimas tres versiones, es decir, la actual, la anterior y la anterior de esa. ¿Sí? En este caso estamos ya bajo va a salir la 8, la que está estable es la 7 y me gusta tener la anterior que es la 6. ¿Sí? Esto me ayuda a poderme devolver, a hacer algunas pruebas y o construir en diferentes frameworks, no hay ningún problema. Pero bueno, eso es simplemente como un consejo. En este caso lo vamos a dejar con la 7. Le vamos a decir que se crea así el repositorio, que se crea así, perdón, el proyecto. Y él va a empezar a crear todo. Como ven aquí, él va a empezar a hacer el scaffolding de todo. Scaffolding es que él, a partir de estas instrucciones que le estamos dando, va a crear todos los archivos de nuestra aplicación. Como ven, acá en este caso, él ya nos está dando varias instrucciones. Bueno, dio varias instrucciones para crear todo nuestro proyecto. Vamos a analizar la estructura básica de nuestro proyecto. Tenemos una solución. En esta solución va a agrupar diferentes proyectos. Tenemos el To Web API donde tenemos varias cosas. Tenemos una carpeta Properties que es donde están todas las propiedades con las cuales va a correr nuestra aplicación. Es decir, este Launch Settings son cosas como variables de entorno, configuraciones de URL, configuraciones de tipo de servidor,
para poderlas debuguear, es decir, poderlas ejecutar. Tú puedes correr esta aplicación o en un servidor, o en un servidor express, o en un servidor propio, bueno, o en un Docker, ¿sí? Hay muchos perfiles, eso lo llamamos perfiles. En este caso, aquí podemos modificar incluso los puertos manualmente. Él nos va a decir que por HTTPS está corriendo bajo el 7071 y bajo el HTTP está corriendo bajo el 5021. ¿Sí? Y nos trae un archivo de configuración que se llama app settings, que se llama app settings, y aquí tiene el app settings development, que es en modo desarrollador, ejecuta este, y si está en modo producción va a ejecutar este. Estos son archivos de configuración donde podemos meter configuración. No está mal tener archivos de configuración ahí. No les recomiendo que tengan en los archivos de configuración temas de conexión a base de datos, datos delicados, aquí no deben de ir. ¿Por qué razón, motivo o circunstancia? Porque son datos delicados, eso deben ir en secretos o en variables de entorno y demás, algo que no lo conozca la aplicación y que no esté en el código, ¿sí? Bueno, ahora aquí ya vemos nuestra aplicación, ¿sí? Vamos a hacer algo, y es que vamos aquí a agregar un controlador. Vamos aquí a crear un controlador de manera rápida. Le vamos a decir acá que nos cree una carpeta llamada controllers, ¿sí? Y dentro de controllers ya lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, bueno, ahorita vemos un poquito eso cuando creemos uno desde cero. El de entrada en el archivo program ya nos puso acá una API, ¿sí? Entonces, para tener claros aquí algo, los que vengan de pronto de utilizar un Visual Studio hace muchos años o hayan hecho algo en Visual Studio, a partir del 6 y el 7 cambiaron muchas cosas, entre ellas la forma como se generan los proyectos. Antes estaba el program y había una clase llamada Startup, y en la clase Startup tú hacías todo y eran clases. En este caso, miren que ya todo es prácticamente puro funcional, ¿sí? Tú tienes como un script y aquí pones todo, se vuelve más simple. Entonces, en este orden de ideas, ya no tenemos ese controlador de prueba que es el Weather Forecast. Ya él automáticamente lo pone aquí en línea, no separado en una clase ni demás, sino que lo pone acá. Eso es una forma fácil y rápida de hacer un endpoint. E incluso le puso el tema de OpenAI para hacer el tema de enrutado, ¿sí? Entonces, perdón, el tema de OpenAI y demás para el tema de Swagger, ¿sí? Entonces vamos a hacer una prueba, vamos a ejecutar esto. Él acá empieza a ejecutarse y por acá me abrió una ventana, ya se las voy a mostrar. Como ven acá, aquí me está apareciendo el Swagger. Bueno, aquí tenemos el famoso Swagger. El famoso Swagger está basado en un estándar llamado OpenAI, que realmente lo desarrolló esta empresa, bueno, no el estándar, pero sí todo lo que tiene que ver con Swagger, llamado SmartBean. Entonces, si yo le pongo aquí Swagger y le doy acá esto, él me da una API donde yo puedo hacer lo siguiente, para que se hagan una idea aquí grande. Tenemos diferentes tools, tenemos el Hub, ¿sí? Donde podemos aquí crear una cuenta gratuita y podemos diseñar las APIs sin necesidad de tirar una línea de código. Entonces yo puedo generar todas las APIs que se van a hacer mediante Swagger, e incluso podría generar el código base. Es decir, yo puedo llegar acá y le digo, mira, genéreme porfa el código. Entonces yo tengo acá y le digo, vea, esta es, digamos que el Swagger que yo tengo, que lo puedo definir en un YAML o en un JSON. Y cuando yo hago eso, se lo paso a una herramienta y esa herramienta puede generar el código, ¿sí? De base de esas APIs. Sí, no me va a generar todo el código, pero sí el código base. Como decir los proyectos, las clases, pero solamente los nombres y demás, que eso quita mucho tiempo. Entonces Swagger es una cosa que ha crecido muchísimo, a un punto del que se volvió una herramienta del día a día indispensable para los desarrolladores, al punto de que Microsoft lo adoptó y lo incluye en sus proyectos, y así la mayoría de frameworks y demás. Como ven, aquí hay varios editores, o aquí hay varias cosas de Swagger open source
que nos ayudan precisamente a trabajar. Entonces tenemos aquí el famoso Swagger que podemos empezar a crear como la documentación y él nos va poniendo como todo el toda la parte gráfica. Entonces yo puedo, vamos a mirar aquí en el live demo de esto. Entonces como ven yo aquí tengo un Swagger y él me mete acá como una información básica, ¿sí? E incluso puedo ver cómo se comporta, ¿sí? Y la idea es que yo lo pueda, digamos que editar o no. Entonces aquí incluso puedo tener como varias herramientas para trabajar y tener un Swagger sin necesidad de tener algo desarrollado. Incluso puedo crear el JSON y venir a pegarlo acá y ver cómo se ve, ¿cierto? Si está bien diseñado. Hay otro montón de herramientas como en Swag, que es una herramienta open source que me ayuda a crear toda la parte de servicios, de consumir esos endpoints en Angular, incluso para JavaScript y también para .NET. Entonces supongamos tenemos un microservicio que queremos consumirlo desde otro servicio .NET, simplemente es utilizar el Swag y él nos genera toda esa capa de servicios y nos genera todo el código para conectarnos allá, ¿sí? Todo el cliente. Esto quita mucho tiempo hacer todos estos clientes manualmente, mientras que esta herramienta no lo puede hacer. Entonces son diferentes herramientas que nos pueden dar y por eso es muy importante utilizar Swagger. Como ven entonces, como para ir finalizando este video, aquí vemos nuestra primera API. Le damos a ejecutar y aquí nos devolvió una lista de productos. Básicamente es un JSON de prueba que acá nos dice, nos da por ejemplo un arreglo de strings y él simplemente hace un random acá, ¿sí? Y hace por acá también el famoso summaries y nos devuelve como los valores dinámicamente, o sea, está utilizando una especie de random, como ven acá, ¿sí? Y de esa manera es que él funciona haciendo esta API, porque es una API simplemente de prueba, como para que devuelva algo. Entonces, como ven, aquí tenemos ya documentado nuestro proyecto, tenemos acá nuestros endpoints y tenemos acá ya tenemos lo que devuelve, la estructura que devuelve, ¿sí? Nos dice que solamente maneja JSON y ya de esta manera tenemos nuestra API corriendo. De manera que también lo tenemos por HTTPS, es algo genialísimo. Espero que les haya gustado esta estructura básica de nuestra primera API. Eh, ya vamos a empezar a crear nuestro servicio, así que los espero en el próximo video.